porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. Muy buenas tardes, otro nuevo día, nuevas oportunidades. Hoy en Crónicas de Salud nos complace saludar a todos nuestros oyentes. Tenemos hoy tema de primera y nuevos invitados. En el día de hoy nos visita la doctora Marisol de Castro, una doctora de primera, genetista, embrióloga clínica, que nos da asesoría a todos los médicos que necesitamos en algún momento de un experto en consejos genéticos. Me imagino que todo el que escuche en el día de hoy este tema dirá, oye, pero qué difícil está el tema de hoy en Crónicas de Salud. Le vamos a enseñar de una manera fácil, sencilla, con la
claridad que caracteriza a la doctora, ¿por qué indicar los citos genéticos? ¿Cuándo indicarlo? ¿Y cuál es su relación con la infertilidad? Hay muchísimas enfermedades que se relacionan con este tema. Vamos a aprender muchísimo. Es una doctora muy sonriente, con un buen carácter y sobre todo que tiene la capacidad de enseñar porque es catedrática, tiene un buen grupo de alumnos en varias universidades y siempre la tomamos en cuenta al momento de aprender genética y embriología. Buenas tardes, doctora. Los micrófonos son de usted. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Buenas tardes a ustedes aquí en cabina. Les agradezco enormemente la oportunidad de poder dirigirnos a nuestro pueblo para orientarlos un poco en esto que es un poco ciencia ficción en algunos casos, pero que no, es algo muy sencillo, cotidiano, muy sencillo de entender. Lo explicaremos de la mejor manera. Explica, doctora. Es sencillo cuando usted lo explica, pero cuando lo leemos, yo estoy segura que no, en ningún lugar tenemos un médico que cuando vea embriología no tenga un poquito de taquicardia, doctora. Para nosotros es un placer que nos den la oportunidad nueva vez de entrar en sus hogares, así es que no se muevan, no cambien la sintonía y hoy vamos a tener muchos invitados y vamos a tener programa de primera. Noticias de salud. En el día de hoy estamos de fiesta. Hoy se gradúan varios especialistas del Hospital Materno Infantil, el Infantil de San Lorenzo de los Minas. Hoy se graduaron 47 nuevos especialistas en diferentes áreas. La actividad se realizó en el Auditorio Manuel de Cabral de la Biblioteca Pedro Mil de la Universidad de Santo Domingo, Autónoma de Santo Domingo, y es la 35ª graduación. Se graduaron 17 especialistas en ginecología y obstetricia, 16 especialistas en pediatría, 8 perinatólogos, 5 anestesiólogos y una cirujana, porque tenemos que poner el sexo, una cirujana pediátrica. El doctor del hospital, nuestro compañero, el doctor Víctor Calderón, exhortó a los graduados a ofrecer un trato humano y que pongan la salud por encima de cualquier interés. Dijo que además de prepararse académicamente, los profesionales también adquieren valores morales en los 4 años de su formación. Mientras que la gerente de enseñanza y de investigación, la doctora Elía Mejía, pronunció una palabra de motivación para los profesionales. Dijo que ellos alcanzaron el mayor índice académico en el concurso de su especialidad, tanto nacional como internacional. La doctora Midalis García, jefe central de residentes, destacó los logros alcanzados durante el programa de enseñanza. Entre ellos se destacó el índice de muerte materno-infantil que ha disminuido durante estos periodos en el hospital, la realización de reemplazo esofágico en el área de cirugía, el desarrollo de un programa de anestesia pediátrica y neonatal, y entre otros programas que están implementando en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas. Los graduados también entregaron reconocimiento al director del hospital, a la gerente de enseñanza y a los demás instructores que tomaron parte en lo que era su formación durante 4 hermosos años. La bendición estuvo a cargo del Monseñor Francisco Osorio. Felicidades a estos nuevos especialista y que el Señor bendiga sus pasos y que puedan tomar en cuenta todo lo aprendido y las palabras que le expresaron para que puedan ser buenos profesionales. Nuestro tema central. En el día de hoy, como le decíamos con anterioridad, antes de una pausa y todas nuestras noticias, tenemos una invitada de lujo que se llama Marisol de Castro. Cada día nosotros, los que somos médicos y que hemos estado en lo que es nuestra formación básica, médico general, teníamos un enorme dolor de cabeza, era la embriología. ¿Qué sucede? Dentro de ese cuadro teníamos la parte del cariotipo, que siempre nos dio dolor de cabeza. Son muchos números, doctora, son muchas líneas celulares que tenemos que aprendernos y sobre todo conocer las que son las alteraciones más frecuentes, muchas que no son compatibles con la vida, otras que sí lo son y que tienen como consecuencia efectos secundarios tanto en la fertilidad como en algunas alteraciones de tipo sistémica. Pero en el día de hoy vamos a hablar
de algunas cosas importantes, que es el cariotipo, el citogénico. El citogenético que nosotros utilizamos, sobre todo los médicos de fertilidad, al momento de evaluar algunas parejas que tienen un problema para no embarazarse o que se embarazan y no pueden llegar a término su embarazo porque ocurren abortos a repetición. En algunos casos, doctora, nos preguntan que por qué se lo indicamos, que si eso es tan interesante. Inclusive he tenido experiencia con pacientes que nos dicen que por qué se lo voy a indicar y ellos van a decidir si lo hacen. ¿Usted sabía eso, doctora? Buenas tardes. Eso es parte de la desinformación que manejamos, tanto desde el punto de vista profesional como a nivel de lo que la gente conoce. Estamos muy acostumbrados a buscar todo en internet y si no nos convence, pues no lo hacemos. Si tomamos en cuenta que la OMS describe que la infertilidad es una enfermedad y que debe ser manejada desde el punto de vista multifactorial por un endocrinólogo, un buen ginecobstetra, un buen urólogo y un médico especialista en genética para los casos de genética y por cierto, un inmunólogo, entonces entenderíamos un poco más por qué es importante que un equipo multidisciplinario pueda manejar la pareja infértil. Entendemos que el 10% de la población en edad fértil puede tener infertilidad como diagnóstico clínico, ya sea primaria o secundaria. Primaria porque puede nunca quedar embarazada por cualquier alteración física, inmunológica o citogenética en ambos miembros de la pareja o en uno de ellos, o una infertilidad secundaria porque pudo haber quedado embarazada en algún momento de su vida y luego a posterior no haber tenido ningún embarazo o tener pérdidas de recurrencia. Todos estos pacientes deben ser estudiados desde el punto de vista citogenético por lo siguiente. Tenemos una dotación cromosómica estándar, no llamaremos normal, para que los pacientes no entiendan que todo lo demás es anormal. Tenemos una dotación citogenética de 46 cromosomas estándares, 22 cromosomas que son exactamente iguales en las hembras y en los varones, pero tenemos los pares sexuales que son diferentes. Las niñas poseemos 2 cromosomas iguales que se llaman X y los niños poseen 2 cromosomas diferentes, un X y un Y. Las mujeres todas tenemos cromosomas X en nuestros óvulos. Sin embargo, los varoncitos tienen 2 líneas diferentes, una X en un esperma y un Y en el otro. Significa que el sexo lo determina el varón, no así nosotras las niñas. Nos dicen chancleteras, pero no es cierto. Desde el punto de vista citogenético tenemos 2 variantes que debemos estudiar siempre en una pareja potencialmente con riesgo de tener una aberración cromosómica, como le llamamos, o una alteración cromosómica. Una anomalía numérica o una anomalía estructural. Pero también tenemos que considerar que tenemos enfermedades genéticas puras que no alteran los cromosomas y que también son responsables de infertilidad o de trastorno sistémico, como usted ya mencionó. Si nos detenemos solamente a mirar el cariotipo y hablamos de alteraciones numéricas, nos vamos a enfocar en los cromosomas sexuales de las hembras y de los varones. Cualquier alteración de pérdida, disminución del número del cromosoma XX en la mujer o cualquier alteración de ganancia para los cromosomas X en la mujer es potencialmente hereditario, potencialmente abortivo. Si tenemos eso mismo en el varón, que en vez de tener 2 cromosomas X y Y, ese número se altera, ya sea disminuyendo el número o aumentándolo, ya sea poseyendo 2X y una Y o 2Y y una X, ahí también tenemos problemas de índole numérica que repercutirán directamente en la calidad espermática y en la posibilidad de tener niños. Las alteraciones no numéricas son estructurales. ¿Qué significa estructural? Que son de forma. Podemos tener cromosomas del 1 al 22 que llamamos autosomas y que lo heredamos por la madre y por el padre, porque tenemos 46, 23 pares cromosomas vienen de parte de mamá y 23 otros limpios vienen de papá. 23 y 23 hacen 46, que es la dotación cromosómica natural de un individuo sano. En las alteraciones estructurales podemos tener varias alteraciones que pueden ser pérdida de material, ganancia de material o una estructura anómala que se llama cambio de secuencia, que se llaman inversiones. ¿Qué ocurre con esto? Cuando un individuo es portador de un cambio estructural, le llamamos rearreglo.
Si ese individuo no tiene alteración física, fenotípica, que llamamos, significa que ese rearreglo estructural que ese individuo porta es balanceado, porque lo que se ha perdido en un cromosoma lo dio o lo donó a otro cromosoma. Por lo tanto, la secuencia de ADN y de genes, en este caso, sería completa para ese individuo. ¿Dónde viene el problema? Cuando ese individuo hereda la mitad de sus cromosomas a su descendencia y puede heredar el trocito que falta en el cromosoma, en el cual faltaría parte de material genético con repercusión clínica para ese individuo, o que ganara, para el individuo que va a gestar, claro, o que ganara un material adicional que estaría en 3 dosis, en 3 secuencias iguales, que también repercutiría en el individuo desde el punto de vista físico, si esa gestación llegara a término. En la mayoría de los casos esas gestaciones se pierden y muchas veces los individuos no se dan cuenta. Lo más común que la gente conoce es la trisomía 21, que es el síndrome de Down. Así es, doctora. En la trisomía 21 o en la condición Down, el individuo con la condición Down porta 3 cromosomas iguales del grupo del 21. Y en vez de tener 2 cromosomas 21, heredado de papi 1 y de mami otro, ha heredado 2 de mami y 1 de papi. Condición Down. ¿Qué significa esto? Que de una manera aleatoria, al azar, ese individuo heredó 3 copias del mismo cromosómica, se convierte en una trisomía y ya sabemos lo que clínicamente representa un síndrome de Down. Pero esto ocurre para todos los cromosomas potenciales. Muchas personas habrán oído hace unos meses que teníamos en las redes sociales un caso de una niñita enfermita de un reggaetonero muy famoso puertorriqueño que había nacido con una trisomía 13, donde finalmente la niñita muere, porque clínicamente las dotaciones de triple dosis, donde hay 3 cromosomas iguales, son incompatibles con la vida. La mayoría de los abortos recurrentes, en parejas recurrentes, tienen una alta tasa de repetición de un cromosoma, que es el cromosoma 20, que se puede encontrar cuando se estudian. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos una pareja con problemas de reproducción en el cual se ha perdido 2 o más embarazos, debemos estudiar a ambos miembros de la pareja, no solamente a la mujer. Hay que estudiar al varón y a la hembra. Y si fueran, vamos a irnos un poquito más lejos, doctora, si fuéramos un poquito precavido, el médico tratante, tomaríamos ese producto ya abortado de una manera con cierta técnica que debemos tomar en cuenta al momento de analizar ese producto para que enviemos y podamos verificar si el producto tenía alguna alteración cromosomática. Mire, el estudio de los restos abortivos es indicación obligatoria en otros países de estudio, de análisis. ¿Por qué? Porque la orientación que el médico genetista o citogenetista va a recibir cuando tiene que aconsejar a una pareja a nivel reproductivo se enriquece con el dato de la anomalía encontrada en un aborto a repetición. Porque uno puede determinar los factores de recurrencia primero y si hay anomalías potenciales en esas parejas para evitar posteriores embarazos con riesgo de pérdida o con embarazos a término con niños con malformaciones congénitas. Le voy a poner un ejemplo para ilustrar un poquito esto. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos tener un rearreglo estructural balanceado que mencioné antes, que es que yo tengo toda mi dotación cromosómica normal, pero mis cromosomas, 2 de ellos decidieron ligarse uno con otro. Eso se llama una translocación. Hay un cromosoma que va unido a otro siempre. Y en cada momento que el óvulo de mamá, imaginémonos que yo soy una mujer que tengo esa alteración, cada vez que mi óvulo segregue esos 2 cromosomas unidos, ese embrión que se va a formar cuando reciba el cromosoma adicional de mi pareja, un material que no de necesita, su padre, es obligatorio que lo dé. Exacto. El que no necesita es el mío, que Exacto. Se va junto. Sí necesita el de él, porque es obligatorio que papá aporte 23 cromosomas y mamá aporte 23. Si papá no aporta sus 23 cromosomas en su esperma, no hay formación de embrión. Eso es importante entenderlo, porque hay patologías especiales donde hay riesgo de recurrencia de un aborto a repetición, que pueden ser las molas, como usted bien conoce, donde la dotación cromosómica no existe, ya sea ovular o espermática, del óvulo del esperma. Entonces, ¿qué quería decir con lo anterior? Que cada vez que una madre segregue esos 2 cromosomas juntos y se una a ese tercer cromosoma que aporta papá, siempre serán embriones trisómicos con 3 cargas genéticas
iguales, que podrán ir hacia dos vías. El aborto temprano, porque es incompatible con la vida, y se pierden entre las semanas El primer 8, trimestre. 10, claro, antes de la semana 12 se perderán de manera espontánea y no se estudiarán por ser muy tempranos y nadie asumirá que ahí había un error cromosómico que debía estudiarse. Eso es lo importante. Eso es lo primero. Lo segundo, probablemente la parte técnica de la recogida de las muestras y los laboratorios especializados que hacen las pruebas. Solamente son pocos los laboratorios en República Dominicana que se dedican a los estudios citogenéticos y al momento solamente hay uno que haga prueba de restos abortivos. Eso significa que el acceso es difícil para los pacientes. Muy limitado y costoso, doctora. Es costoso porque la tecnología, la biotecnología en general, hace que los productos de pruebas de laboratorio, no a nivel citogenético, pero sí a nivel molecular, se encarezcan muchísimo. Pruebas rutinarias en países europeos o en los Estados Unidos que se abaratan un montón y que son parte de todos los protocolos de estudio, porque le cuento, el cariotipo es parte del protocolo de estudio de toda pareja que se sienta en la oficina del médico de medicina reproductiva. Es obligatorio, no es electivo. Usted no puede decidir si usted se hace la prueba o no. La prueba es mandatoria para pesquisaje, como llamamos, para determinar el riesgo que tiene una pareja de tener niños con alteraciones cromosómicas que van a dar lugar necesariamente a malformaciones congénitas en niños que van a nacer enfermitos necesariamente. Mire, doctora, yo estoy segura que todo el que lo escucha está atento, todo el que nos escucha en el día de hoy está atento porque no es un tema tan sencillo. Es claro, usted lo ha hecho sumamente fácil de entender. Pero a todo el que le dicen que lo van a mandar a una evaluación o una asesoría genética se asusta, doctora. Tenemos un tabú importantísimo para los estudios citogenéticos y genéticos en general. La mayoría de los pacientes se sienten culpables. Así es. De tener una condición que arriesga la vida reproductiva. Recuerde que eso va a afectar su vida de pareja, su vida familiar, su ideología religiosa. Así es. Eso va a poner en riesgo un montón de creencias que usted tiene y va a poner en riesgo pérdida de su yo. Porque el padre portador de la condición siempre se va a sentir culpable. Y yo insisto mucho en que el paciente entienda que usted no es culpable, usted tiene una responsabilidad biológica que usted no decidió tener. Usted decide tener un hábito tóxico y su hábito tóxico repercute en su reproducción, sobre todo en la calidad espermática en los varones. Y eso es algo que usted puede quitar en el momento que usted lo decida. Pero una alteración a nivel molecular, de su molécula de ADN o a nivel de sus cromosomas, usted no las puede quitar. Ni yo que le quiera dar un fármaco se lo puede quitar. Eso es algo con lo que usted nació, que está ahí, es una mutación. Y que no cambia. Jamás. Lamentablemente, a fecha de hoy, todavía la terapia génica y la farmacogenómica no ha podido modificar las estructuras de la secuencia de nuestros cromosomas. O nacemos con ellos enteritos en puestos donde deben estar o no. Mire, doctora, ese tema es tan importante que desde el momento que usted tiene un paciente, no solamente en infertilidad, porque como soy doliente de fertilidad, dirían, bueno, la doctora todo lo enrola, lo dirige para el tema. Pero sencillamente, a nuestra consulta llega, vamos a decir un caso sumamente sencillo, una paciente baja talla. Uh-huh. No necesariamente tiene que tener el pliegue a nivel de nuca, pero es baja talla, tiene un ciclo menstrual alterado. Uh-huh. Y dice, doctora, yo no vengo porque quiero tener hijos. Yo simplemente quiero que usted me regularice mi ciclo menstrual. O en un caso hipotético, esa misma paciente le dice, doctora, yo vi mi menstruación la primera vez que llegó, que fue, vamos a decir, de 12 a 17 años, que es el tiempo reglamentario en una paciente con una pubertad normal. Uh-huh. Pero ¿qué sucede? Después de hace 2 años, 3 años, jamás ha vuelto a mi menstruación. Uh-huh. Entonces, usted le hace una evaluación completa, le manda a hacer su estudio hormonal, le manda a hacer sus estudios de gabinete como sonografía, tomografía y demás, pero le indica un cariotipo.
puede haber una gama, una fuente interesante de posibles enfermedades. Pero ¿qué sucede? Esa paciente le dice, doctora, pero mire, yo tengo una coartación. A mí me operaron cuando niña porque tenía una coartación a nivel de la aorta. Solamente esos datos, que no necesariamente le dice característica fenotípica, o sea, que se ve en la cara, le dice a usted que hay una alteración cromosomática en esa paciente. Nosotros tenemos que contar claramente con que hay fenotipos que son variables de condiciones preexistentes en las cuales no nos damos cuenta. Y eso ocurre mucho en los pacientes que manejan mosaicos cromosómicos. ¿Qué significa un mosaico cromosómico? Un individuo que lleva en su sangre, en todo su organismo, en su carga genética, 2 líneas celulares. Una línea celular con 46 cromosomas, con su dotación sexual XX en el caso de una niña, pero también puede tener una línea celular anormal en la cual haya la ausencia de un cromosoma X, teniendo entonces una dotación de 45X. Un 45X es un síndrome de Turner, que fenotípicamente es lo que usted ha descrito desde el momento de nacimiento: una talla baja, un cuellito corto, edema de miembros, enfermedad cardíaca, un coeficiente y hepática, un coeficiente intelectual limítrofe, que a medida que va creciendo va haciendo la manifestación clínica de que no crece, las características sexuales no empiezan a aparecer en la pubertad, y eso es necesario descartar que exista. Porque si usted tiene toda la biología de sus hormonas, si usted tiene todos sus estudios hechos y todo está bien, usted no puede prescindir de que le digan si esa paciente tiene un cariotipo anómalo. El cariotipo anómalo para cromosoma X no es solamente la ausencia de cromosoma X. Usted puede tener 2 cromosomas X, uno de ellos no funcional porque uno de ellos tenga una alteración estructural. En la mayoría de los casos podemos tener mosaicos con ausencia del cromosoma, pero también podemos tener un mosaico con un cromosoma X normal y un cromosoma que haya perdido material del brazo corto, por ejemplo, del X, o del brazo largo. El brazo corto y el brazo largo lo determina que todos los cromosomas tienen forma de X. Como si fueran herraduras unidas. Bueno, exacto, pero son X en la mayoría de los casos. Los X significa que donde se unen los dos bracitos, eso se llama centrómero, y del centrómero hacia arriba se llama bracito corto, y del centrómero hacia abajo se llama bracito largo. Y usted puede tener pérdida de cualquier área de región que se haya perdido, y eso se comporta como un síndrome de Turner. Incluso pueden haber otro tipo de alteraciones en ese mismo cromosoma de secuencias o de silenciamiento génico, que ya no sería cromosómico, donde hay que estudiar genes específicos que hacen daño a nivel de la gónada y que se manifiesta a nivel clínico. Y que produzca una nueva nova. Claro, así es. Doctora, mire, dice, me hace seña mi productora, porque usted sabe que ella es casi pelotera. Yo soy muy curiosa. Sí. Y nos dice que, ¿cómo se manifiesta? La doctora le explicó. En algunos casos no hay una manifestación específica, sino simplemente enfermedades de tipo sistémico. Así es. Y en esos casos, me decía una paciente, doctora, que ella no creía que tenía ese síndrome porque ella buscó en internet y resulta que ella de vez en cuando veía su menstruación y que lo que ella tenía era una irregularidad en la menstruación porque ella podía durar 3, 4, 5 meses sin verla y volvía a ver su menstruación. Si la causa no es puramente hormonal, que ya hemos descartado la causa hormonal y vamos a enfocarnos en la parte citogenética. Si tenemos irregularidades menstruales, podemos estar frente al mosaico que le expliqué anteriormente, pero tenemos que hacer una aclaración. La mujer nace con un número determinado de óvulos, no así el varón. El varón tiene una renovación de sus espermas cada 74 cada días. 3 meses, doctora. Sí, cada 3 meses. Eso significa que nosotras, ya con lo que nacimos, ahí no quedamos. Significa que cuando ese número cromosómico está en nuestros óvulos tienen una dotación específica que no va a variar ni va a cambiar. Y que cuando se une con ese esperma, esa división de formación de ese nuevo embrión, nuevo cigoto, nueva persona, se produce, eso se llama división meiótica, ahí puede haber una reducción anómala del número cromosómico. Y usted puede tener una dotación doble de 2 líneas celulares sistémicamente en su sangre, donde aparezcan los dos, pero que cada mes usted segregue un óvulo
aneuploide, como llamamos, alterado, donde esté la pérdida del material y eso repercuta en un embrión que se fecunda, o sea, en un óvulo que se fecunda, un embrión que está en formación pero que se pierde en el proceso, porque la dotación cromosómica es anómala. Doctora, tema interesante. Hemos aprendido muchísimo. Creo que todo el mundo entendió. Le apasiona el tema, señora. Ay, sí, me ¿Usted encanta. Vamos a ir a lo que es un corte comercial y cuando regresemos en breve vamos a seguir hablando de ese tema tan importante, estudios citogenéticos y sus implicaciones en la fertilidad. Continuamos en Crónicas de Salud. Hoy tenemos, como le decíamos anterior, para los que nos sintonizaron en estos momentos, un tema especializado. De una forma sencilla, la doctora Marisol de Castro nos ha explicado cuál es nuestra carga genética natural y espontánea, cuándo ocurre una alteración en nuestra carga genética y sus implicaciones a nivel de fertilidad. Inclusive estaba hablando de una condición que es frecuente, doctora, es una de las monosomías más frecuentes en el mundo, que es el Turner. Entonces, queremos que la doctora nos explique ¿por qué es tan importante, doctora, hacernos esos estudios? Para que lo que nos escuchen hoy. Y así nos ayuda a los ginecólogos para cuando lo indiquemos, los pacientes no nos hagan esa rabieta. ¿Por qué hacerlo? Es costoso. No quiero hacérmelo. Y no quieren llevar a su esposo. Cuando vienen a la oficina siempre les explico que es preferible invertir el dinero en un estudio que salga negativo, que nos dé felicidad porque todo está perfecto, y nos diga que estamos en perfectas condiciones de quedarnos embarazados, a que nos quedemos con la duda de que tenemos una alteración a algún nivel y que esa es la causa real de algo que tenemos. Yo creo que el conocimiento te da el poder de decisión y te da el poder de que tú puedas continuar con una vida regular y sana y no sentirte agobiado con la preocupación de no saber. ¿Por qué es importante un estudio de este tipo? Si tenemos una condición hereditaria en la familia, condición cromosómica o génica de cualquier índole, sabemos dos cosas. Primero, la potencial repercusión en la reproducción personal y en la descendencia que vamos a tener. Pero de manera indirecta sabemos si esa misma entidad puede tener riesgo en cualquier miembro de la misma línea del árbol genealógico. Si yo soy portadora de un rearreglo estructural, como expliqué ahorita, y usted es mi hermana y yo lo tengo y tengo un hermano varón, tanto usted como mi hermano varón tienen un riesgo del 50% de ser portador de la misma condición. Mi descendencia tendrá un riesgo en cada embarazo de tener una enfermedad en un 50% o de ser portador del mismo rearreglo que yo tengo en un 50%. Pongamos el ejemplo que es el que todo conoce, la trisomía 21, la condición Down. Si el cromosoma 21 que yo porto viene unido a un cromosoma de otra índole, en herradura que usted decía ahorita, vamos a suponer que una persona tiene una translocación balanceada 14-21, el riesgo de una trisomía 21 en su descendencia es de 50%. En cada embarazo. Eso es muy alto. Así es. Porque cuando usted tiene el primer niño con trisomía 21 y se da cuenta de que es portador de una translocación, significa que a su vez esa descendencia también tendrá el mismo riesgo. Pero imaginémonos por el contrario, que los cromosomas que están unidos son los dos 21. Mis dos cromosomas 21 se van a ir como una entidad única cada vez que yo me quede embarazada. Y eso significa que todos los embriones que se formen de esa persona serán trisomía 21. Así es. Así es. Doctora, tenemos una llamada para usted. Crónicas de Salud a sus órdenes. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi esposo ha tenido 2 pérdidas de embarazo. 6-7 semanas. Quiero saber si es recomendable Nada. hacer un estudio genético. No digo nada yo. Doctora, el que nos llamó ahora mismo nos pregunta que su esposa tuvo 2 pérdidas de embarazo, que si es necesario hacerle ese estudio citogenético. En primer lugar, 2 abortos o más a repetición son indicación de estudio citogenético en la pareja, no solamente en la mujer, en la pareja. Si la persona que ha perdido los embarazos tenía una pareja anterior y ahora es una pareja nueva, debe estudiarse ella, y si encontramos algo en ella, nos quedamos tranquilitos. Si no encontramos nada en ella, debemos seguir estudiando a su nueva pareja. Lo ideal hubiese sido
Que se estudiaran a a los embriones que se perdieron Exactamente. primero y luego a la pareja. Eso sería lo ideal. Doctora, me gustaría hacerle una preguntita que nos mortifica. En esas mujeres que tienen triple X, 47XX, implicación de fertilidad y implicación metabólica y sistémica. O sea, ¿qué vemos en esas pacientes con esa alteración, que son de las más frecuentes? Lo que pasa es que es determinante saber que hay entidades clínicas con fenotipos variables, como le expliqué ahorita. Los cromosomas X sufren un fenómeno que se llama lionización, que es de apagarse. La dosis triple génica es tan alta que se apaga el cromosoma que está inactivo. Entonces usted puede tener lo que llamamos una supermujer con características especiales. Yo creo que lo ideal en todas esas pacientes es una visita individual para evaluar todo lo que hay, porque no es exclusivo solamente de la triple dosis génica. Recordemos que los genes, por exceso de dosis, impiden ciertas formaciones de estructura de proteínas, dañan transportadores. Entonces, cada caso tiene que verse de manera individual. Conocemos que tenemos fallos a todos los niveles, el fallo reproductivo, el fallo inmunológico, el fallo hormonal, el fallo a todos los niveles con esas Ambiental, pacientes. doctora, que no debemos dejarlo fuera. El problema del ambiente, sabemos desde la evolución del hombre que todo lo que es ambiente modifica y cambia y provoca mutaciones especiales en un individuo. No todas las mutaciones son daños y son negativas. Recuerde que los fenómenos de adaptación que han ocurrido en la especie humana son mutaciones y no necesariamente han sido dañinas. Desde luego hay otras que sí. Le quiero explicar que los estudios moleculares adicionales a los estudios citogenéticos para la pregunta anterior de la triple X son esenciales en este tipo de pacientes, porque sabemos que a nivel citogenético tenemos una dotación triple, pero tenemos que saber la expresión de los genes que están ahí a nivel de proteínas, a nivel de RNA, para poder hablar del cuadro clínico en específico de cada paciente. Eso es importantísimo. Doctora, vamos a incentivar un poquito a nuestros oyentes, porque creo que estamos como en el colegio, doctora. O entendieron todo o no han entendido nada. Y espero que hayan entendido todo. Nuestras líneas para que puedan hacer su pregunta y aprovechar esta súper especialista están abiertas a su disposición. Tenemos los teléfonos 809-683-8790, 809-633-8791 y tenemos un teléfono que es libre de cargo y pueden hacer su llamada también por su teléfono, que es el 809-200-7777. Doctora, diga dónde usted tiene su consulta genética. Sí, nosotros estamos en la avenida 27 de febrero, 454, en el Instituto Dominicano de Genética Médica. Tenemos un laboratorio donde realizamos las pruebas de cariotipo. Tenemos consulta de consejería genética y de evaluación de enfermedades. Y tenemos con nosotros un pediatra dismorfólogo que nos acompaña en la consulta genetista. Explique qué es eso, doctora, pero yo estoy segura que no sabe. Trabajamos con malformaciones congénitas desde el momento del nacimiento y tenemos una clínica especial de seguimiento para la condición de trisomía 21. Y asistimos a las diferentes organizaciones que agrupan a los niños con trisomía 21. También asistimos un poco a algunas instituciones que trabajan con trastornos de espectro autista. Quiero felicitarlos por el programa de ayer, que fue excelente. Gracias, Tuve doctora. oportunidad de escucharlo. Y damos asistencia a todas las entidades ONG que necesiten alguna consejería, alguna orientación para enfermedades o condiciones que no son muy comunes, aquellas que llaman enfermedades huérfanas, donde no tenemos una frecuencia ni una tasa muy alta de enfermedad ni de repetición. Tratamos de darle seguimiento y hacer algo de investigación clínica también. Doctora, tenemos otros invitados en el día de hoy. Hoy vamos a felicitar a una empresa de unos arquitectos e ingenieros que en el día de ayer fueron galardonados con un premio especial por lo que es CEMEX Dominicana RD, doctora. Ellos fueron participantes en el día de ayer de lo que eran esos premios y ganaron el segundo lugar, doctora. Ah, pues hay que felicitarlos. ¡Bravo! Están con nosotros los ingenieros Ureña Valenzuela, el señor Eugenio Ureña, el arquitecto Herli Valenzuela y el arquitecto Jared Valenzuela. ¿Cómo se sienten el día de hoy?
Bien, gracias a Dios estamos felices de ese premio que nos otorgó CEMES Dominicana y gracias también felices porque nos permite estar con ustedes en esta ocasión. Mire, óigame, a mí me encantan los premios y los regalos, no sé por qué, sencillamente. Así es que pronto vendrá mi cumpleaños, ¿eh? Queremos saber en qué consiste estas premiaciones y cuáles fueron sus categorías en el momento de elegir para premiarle. Bueno, sí, los premios Obras CEMEX es un premio que se realiza todos los años, donde participan una X cantidad de proyectos que se realizan en la República Dominicana. Es un premio que se genera no solamente en la República Dominicana, sino también en diferentes países, y así uno va concursando. Hay diferentes categorías, está edificación, está accesibilidad, hay una X cantidad así de diferentes opciones en el cual se participa. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en la área de edificación, donde hubieron aproximadamente 37 proyectos, de las cuales nosotros logramos el segundo lugar, siendo el primer lugar la Plaza Downtown Center. Que no es poca cosa, señores. No, y fue un equipo bien amplio. Bien difícil, claro que sí. ¿Y cuál fue el tercer lugar? El tercer lugar estuvo, recuerdo que fue el hospital, es un hospital turístico de Grupo Medical Bávaro. Center. Ajá. Exacto. O sea que no Tiene que ver fueron con la salud. Ya estamos turismo de salud, claro ya que sí, avanzadísimos. doctora. No tuvieron unos competidores fáciles, déjeme decirle. ¿Cuál es su especialización? ¿En qué se especializan ustedes al momento de edificar y cuáles son sus ideas? O sea, ¿en qué se inspira? Creo que la arquitectura y la ingeniería es un arte. Bueno, podría decir en qué nos especializamos una cosa y en qué nos inspiramos es otra. Como compañía nosotros generamos diferentes tipos de proyectos. Tenemos desde edificaciones educativas. El proyecto en el cual nosotros participamos fue una iglesia. Un templo. Tenemos residencial, apartamento, corporativo, una gama amplia total de diferentes proyectos que realizamos. Pero ya si hablamos en qué más nos hemos ido especializando, ya como una diferenciación, podríamos decir que nos hemos ido un poco por la línea de o no hemos especializado, a pesar de aquí hay que hacer de todo para sobrevivir, pero podríamos decir que es por proyectos hospitalarios, diseñando proyectos hospitalarios. Sí, ustedes han participado. ¿En cuáles hospitales ustedes han participado? Bueno, realmente construimos y diseñamos lo que es el Centro Médico Vista del Jardín. Es un edificio de 11 niveles. También lo que fue el Centro Médico de Vida Sana, el Centro de Atención Primaria Vista del Jardín, que está también construido. Y hemos ido trabajando en eso, que son sumamente complejos, porque los centros de salud son sumamente complejos. Y tienen muchos parámetros y normas que hay que cumplir. Muchas normas de seguridad, claro. Sí. Sí es. Otra preguntita. Según tengo entendido, también han tenido proyectos internacionales importantes. ¿Cómo cuáles? Sí. Realizamos un templo en México DF, la capital de México, el cual fue para la denominación la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estuvimos colaborando allá en México, porque fue en el diseño. Y explíquenos a nosotros los médicos cuáles son tantas, o sea, en una forma llana, los protocolos, esos asuntos, que ustedes se inspiran, cuáles son las cosas que debemos tomar en cuenta al momento de edificar hospitales y demás. Cada proyecto tiene su característica, claro está. O sea, si es un templo, influye mucho lo que es su denominación, su creencia, etcétera. Basándonos en eso, utilizamos lo que es la conceptualización del mismo. Arraigado de ahí, trayéndolo así que el cliente pueda identificarse con lo que son, vamos a decir así, sus raíces, sus valores, etcétera. Ya, por ejemplo, un proyecto hospitalario ya conlleva otras normativas que son más, vamos a decir así, más estándares. Bueno, los proyectos hospitalarios son complejos. Sí. Muchas veces se piensa que el arquitecto, los técnicos, ingenieros también, que trabajan en proyectos hospitalarios solamente se enfocan en cómo se va a ver o si es funcional de que por aquí se puede pasar. Y económico, ingeniero, económico. Pero en realidad, para realizar un buen proyecto de un centro de salud, ya sea privado o público, hay muchas características que debemos tomar en cuenta. Una de las cosas como el cual nosotros intervenimos es tomando en cuenta los procesos.
Por ejemplo, sabemos que el hospital o el centro de salud de hoy no es el que era hace 20 años. Hace 20 años o 30 o 40 años, los centros estaban orientados específicamente solamente para la ciencia médica, solamente los médicos. En la actualidad ya ha ingresado lo que son los técnicos y los diferentes procedimientos que se toman. Entonces ya en la actualidad un centro de salud más que un centro evocado específicamente para los médicos, es más de las ciencias médicas o los procesos médicos. Entonces, para uno poder intervenir un proyecto ya de salud, uno debe empezar manejando el tema de los procesos. Cómo se manejan, cómo se gestionan, cuáles características particulares tiene esa forma o tal forma de gestión. Y eso nos ayuda a lograr crear una organización funcional que colabora para que el centro en sí pueda ser sostenible. Eso significaría, me intromejo un poco, claro que doctora, sí, doctora, que a la hora de proyectar o de poner en planos un centro de salud, ya debemos saber de antemano todo lo que debe ir en el centro de salud. Sí, en realidad hay que tomar en cuenta algo que muchas veces, y eso he tenido la oportunidad de visitar diferentes centros, que van creciendo, vamos a decirlo a lo loco. A medida de necesidad, según la necesidad. Lo que pasa es que hay que crearse planes de futuro. Sí. Todo centro debería tener un plan director, un plan a un plazo de 5 o 10 años. Sí. Se han hecho estudios que cada 10 años, de 8 a 10 años, los centros caducan y hay que intervenirlo. Porque cambian las tecnologías, los equipos cada 10 años van cambiando. Lo mismo que las normas. Y las normas van cambiando. Entonces, bueno, las normas de habilitación, si la cambian cada 10 años, nos vamos a morir habilitando. No, la cambian totalmente. Ahora, ¿qué pasa? Que tanto los procedimientos, las tecnologías, los procesos y los protocolos, como van evolucionando constantemente, tú debes empezar a diseñar el proyecto con la facilidad y la versatilidad que en el momento dado que se construya pueda ser intervenido fácilmente, sin empezar a remendar cosas. Pero para eso hay que planificarlo. Aunque usted vaya a llegar a una etapa, lo ideal es que usted planifique un proceso de una X cantidad de años. A largo plazo. Mire, eso es un tema complejo. Ingeniero, vamos a tener que inventarlo un día de esto para que nos explique esos datos. A nosotros lo que nos gusta la medicina, claro que sí. ¿Dónde podemos contactarlo? Redes sociales, teléfono y demás. Bueno, en las redes sociales tenemos nuestra página www.ureñavalenzuelayasociados.com. Tenemos eso mismo en Facebook, Ureña Valenzuela y Asociados. Y nuestro teléfono es 809-227-1949. Ahí pueden contactarnos y cualquier información o asesoría que necesiten ya estaríamos a su disposición. Un placer. Gracias por venir, ingeniero y arquitecto. Gracias por su premio. Gracias al Señor porque le dio sabiduría. Doctora, necesitamos que usted nos dé recomendaciones porque vemos que han presentado llamadas y demás y se han caído. Parece que las lluvias nos han traumatizado un poquito a nuestros oyentes. Pero queremos que usted deje un buen mensaje para que los que nos escucharon en el día de hoy entiendan que tenemos un especialista de esta envergadura que puede darnos orientación y ayudarnos. Y doctora, no olvide otra vez su teléfono. Mi mejor recomendación para nuestros pacientes es que se acerquen a los médicos especialistas para que puedan conocer las entidades que padecen. Es importante que tengan un buen asesoramiento. El Internet es una gran fuente de información. No necesariamente todas las páginas que usted visita en el Internet tienen información científica veraz. Doctora, vamos a escuchar un oyente. Un oyente. Para que no se quede en el aire. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, doctora. Sí, díganos. Y lo que pasa es, yo tengo ovario izquierdo poliquístico, entonces hay meses que sí veo mi menstruación, muchas veces he durado un año sin verla, otras veces es que en el mismo mes pues me llega 3 veces, 2 veces y así por el estilo. Entonces tengo 3 años de casada. Sí, dama, mire, lo primero es estudiarla correctamente. Debemos primero hacer el estudio hormonal, verificar qué tipo, si realmente usted está clasificada en lo que son síndrome de ovario poliquístico. No está de más
Si usted tiene antecedentes familiares, que se le haga su evaluación citogénica. Siempre le he dicho, el ovario poliquístico tiene implicación importante en su herencia y debemos conocerlo para poder estar preparado al momento de nuestra salud y nuestra fertilidad. Para nosotros fue un placer, doctora, tenerla Gracias. aquí en Crónicas de Salud. Repítanos sus números y nos vamos. Estamos en el Instituto Dominicano de Genética en la avenida 27 de febrero, 454, con nuestros teléfonos 809-221-1055 y 829-648-1055. Para nosotros es un placer servirle y Crónicas de Salud le recuerda que nuestra mayor riqueza es su salud. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud.